El hombre y la mundanalidad de nuestros días. Vamos a hablar un poquito de eso esta noche, porque la mayoría de nosotros en general tendemos a pensar cuando pensamos en el término mundanalidad, inmediatamente nuestra mente se va a las cosas extremas. Alcohol, sexo, drogas, placeres. Esta noche no vamos a hablar nada de eso. Y vamos a hablar de mundanalidad. Porque la mundanalidad es algo que nos afecta a todos de una u otra manera, si sabemos reconocerla, y es algo contra la que todos tenemos que luchar. Entonces, aquí hay rápidamente algunas estadísticas de líderes cristianos que en los últimos años tropezaron de alguna forma con mundanalidad, por así decirlo. Los nombres están abreviados a propósito porque mi intención no es el chisme cristiano, mi propósito es la ilustración de lo que queremos decir. En el año 2014, ese pastor MD renunció por abuso de poder de su congregación, o le hicieron renunciar. Poco tiempo después, en el año 2018, BH, una gran iglesia, miles de personas, más de 30 años en el ministerio, tiene que renunciar por acusaciones sexuales. 2019, JM es cancelado por abuso de autoridad y mal uso de finanzas. 2018, JH niega la fe, anuncia el divorcio de su esposa y creo que en el mismo fin de semana fue y se unió a una marcha del movimiento LGBT después de ser pastor por más de 20 años. Y RZ, después de morir, se descubren una serie de escándalos, esa es la palabra, escándalos sexuales inimaginables. Nadie se lo hubiese imaginado anterior a su muerte. Todo eso es fruto de la invasión del mundo dentro de la iglesia y por tanto dentro de la mente de los cristianos. Entonces, de ese mundo nosotros queremos hablar hoy. Déjame darte varias definiciones del diccionario. La primera del diccionario de la Real Academia Española. Dice, perteneciente o relativo al mundo como sociedad con sus placeres y vanidades. Es interesante que el diccionario de la Real Academia, cuando piensa en mundanalidad, piensa también en placeres y vanidades. Merriam-Webster es un diccionario muy conocido en Estados Unidos desde los años de 1800. Lo define de esta manera, relacionado o dedicado a este mundo y sus objetivos, dedicado a este mundo y sus objetivos, en lugar de la religión o los asuntos espirituales. O sea, este diccionario completamente secular dice hay una diferenciación entre lo que es mundanalidad y asuntos espirituales. Y el diccionario de Cambridge dice que es algo relacionado con o que consiste en cosas físicas y la vida ordinaria en lugar de cosas espirituales. Otra vez, como que lo espiritual y lo mundano están separados, independientemente de que los autores de esos diccionarios fueran cristianos o no. ¿Cuál es el problema con el mundo? Bueno, aquí hay un texto de 1 de Juan 1, 15 y 16 que dicen lo siguiente. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Juan es bastante absoluto en esta primera carta. Es como que si tú haces esto, ya tú no eres aquello. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, nota la palabra todo, ahí hay un absolutismo otra vez. Todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Inspirado por Dios, Juan entiende que hay un problema con el mundo,
con el mundo y las cosas que existen en el mundo. Y Él está tratando de separarlas. La pregunta es, ¿verdad?, ¿de qué forma nosotros pensamos, deseamos, nos relacionamos con ese mundo? Y de eso queremos hablar en esta noche. Yo puse esto para comenzar a darnos una idea de cómo pudieron haber lucido las cosas en diferentes etapas, épocas de la Biblia. En la época de Sodoma y Gomorra, la sensualidad desenfrenada representaba el mundo. En la época de Salomón, el oro, la plata, las riquezas y como la vanidad de la vida, en el sentido en que Salomón la describe. Todo esto es vanidad, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Como el vacío de la vida, eso era parte de cómo más o menos el mundo se vio retratado en la sociedad. En la época de Daniel, el esplendor y el poder del imperio babilónico representaban el mundo. Babilonia, con todo su poderío y todo su esplendor, los jardines colgantes de Babilonia, una de las 7 maravillas del mundo en aquella época. En la época de Grecia, mira lo que era mundanalidad en Grecia. Aparte de todas las demás cosas que pudieran existir, la educación, la sabiduría humana y la fascinación con el hombre. Grecia vivió fascinado con el ser humano. Estatuas gigantes, enormes, porque los filósofos griegos tenían una alta valoración por lo que era el ser humano, por la filosofía, por la educación, pero estaba tan despegado de Dios que eso era mundanal también. Que dicho sea de paso, la palabra mundanal es parte de nuestro diccionario. Hoy, estas son algunas ilustraciones simplemente. La sensualidad, el poder, las riquezas, el desenfreno, el individualismo o yoísmo, el culto a la personalidad, punto suspensivo. Todo eso es mundanalidad. Entonces, ¿cuál sería como la mejor forma de yo concebir, como entender más claramente qué es una cosa y qué es la otra? Entonces, yo lo estoy poniendo en estos términos. El mundo es todas aquellas cosas que Dios no haría, no pensaría, no desearía para ti, no usaría para sus propósitos, no prevería para sus hijos. En esencia, todo lo que carece la forma de Dios es mundo. Yo creo que eso nos define bastante bien lo que el mundo es. Todo aquello que a Dios no se le ocurriría pensar, no desearía, no querría darte, con lo cual Dios no te bendeciría. Todo aquello que no tiene forma de Dios es mundo. ¿Y lo otro qué es? Piedad. En inglés diríamos godliness. Worldliness, que es mundano, y godliness, que es forma de Dios. Yo creo que eso nos ayuda claramente a diferenciar una cosa de otra. Por eso decía que nos afecta a todos, literalmente, de alguna manera u otra. Y yo creo que en el día de mañana, a la hora de tomar decisiones, estos serían buenas preguntas para hacernos. ¿Dios haría esto? ¿Dios pensaría esto? ¿Dios desearía esto para mí? ¿Dios usaría eso para mis propósitos? ¿Dios proveería eso como una bendición para mí? ¿Tiene eso forma de Dios? En vez de estar preguntando, ¿qué tiene de malo eso? No, ¿qué tiene de Dios? ¿Qué tiene de pecado eso? No, ¿qué tiene de santo? Eso es una mejor pregunta para nosotros. Parte del problema con esto que es mundo es que nosotros compramos el mundo y después de comprarlo nosotros racionalizamos lo que compramos. Porque imagínate, si yo compro esto, tengo que explicártelo de alguna manera y que tú entiendas que no, quizá no estuvo tan malo que yo lo haya comprado, para usar una ilustración. El problema es, para seguirlo ilustrando, es que Satanás viene y te hace oferta y a él le gustaría como que tú comprara, disfrutara de algunas cosas del mundo y ¿sabes qué? No tiene que perder a Dios. Ahí es donde está la clave. La clave está que Satanás nos convence, nosotros los cristianos que estamos en la iglesia, que yo puedo tener estas cosas del mundo y yo no tengo que perder a Dios. Puedo quedar con Dios. Yo lo que quiero es que tú abraces eso junto con, y Dios dice, eso es exactamente el problema. Yo tengo más problema con eso
que con lo otro. Yo tengo más problema con el tibio que con el frío, porque el frío ya se sabe que es incrédulo, él vive en el mundo, él es un pagano, es un mundano, el mundo sabe quién es él. El tibio, el problema es que él quiere a Dios y al mundo al mismo tiempo. Y entonces los que están afuera piensan que es posible vivir así y complacerme. Y no, por eso yo lo vomitaré de mi boca, para usar el lenguaje de Apocalipsis. Y luego, el mundo y Satanás, recuerda que la palabra de Dios dice, el mismo Juan dice, que el mundo entero yace bajo el poder de Satanás. Cada vez que yo recuerdo ese verso, hay algo como que se me engrifan los pelos, por así decirlo. El mundo entero, nota el absolutismo de esto, el mundo entero está bajo un solo poder, Satanás. Entonces, si nosotros no somos del mundo, porque no somos del mundo, estamos en el mundo, pero ya no somos del mundo, si somos cristianos, nosotros no estamos bajo el poder de Satanás, estamos bajo el poder de Dios. Pero todo lo que a mí me rodea, todas las corrientes de pensamiento, enseñanzas y demás y sistemas, yacen bajo el poder de Satanás, dice Juan. Entonces, el mundo y Satanás te ofrecen cosas y junto con las cosas que te ofrecen, te venden, el mundo y Satanás, las excusas. Y cuando no te las vendan, tu carne que las desea, las fabrica. En otras palabras, si el mundo no ha inventado como una excusa para racionalizarme su mundanalidad, mi carne la inventa. Yo la compro y ahora yo racionalizo eso que compré. ¿Por qué? Pues yo no puedo vivir con ese cargo de conciencia. Además, yo tengo que convencerme a mí mismo que no estoy tan mal. Pero lo increíble es que no estoy tan mal. Quizá han oído esa expresión o quizá la han usado o la han pensado, estoy tan mal. Sí, pero quítale el tan. Lo que implica es que estás mal. Y ya eso debe ser como serio para ti, que estoy mal. No, pero no tan mal. Bueno, si no está tan mal conforme a tu criterio, imagínate lo mal que está conforme al criterio de Dios, que es absolutamente santo. Ok, la pasión de la carne, otra vez, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida. La carne demanda lo que quiere. Y si cedemos a sus presiones, eso debilita mi espíritu. Y debilita no solamente mi espíritu, sino el deseo que tengo por las cosas del espíritu. Yo casi te puedo garantizar que si en algún momento de tu vida o de la mía, el deseo por las cosas del espíritu bajó, tú y yo, antes de eso, estuvimos alimentando algunas cosas de la carne, que no tienen que ser sexuales, que no tienen que ser de los extremos, no, cosas de la carne, pero que no son cosas de Dios, porque de la otra forma no se daría. Pablo entiende los deseos de la carne. Y Pablo dice, esa es la razón por la que yo golpeo mi cuerpo. Él lo está diciendo, yo lo disciplino y lo hago mi esclavo. 1 Corintios 9:27. En otras palabras, la carne mía tiene deseo, pero eso no me va a dominar. Yo la voy a someter, la voy a disciplinar. Y literalmente nosotros necesitamos disciplina. Por eso Pablo le dice a Timoteo, disciplínate para la piedad. ¿Qué es eso? Golpea tu cuerpo, niégate las pasiones que tu cuerpo desea, el tuyo y el mío. Entonces no puedo dejar la carne que ella gobierne, por así decirlo. Gálatas 5:17. Los deseos de la carne se oponen a los deseos del espíritu, por eso no podéis hacer lo que queréis. Esa es la respuesta. Cuando no puedo hacer lo que queréis es porque yo alimento la carne o alimento el espíritu. Estas dos cosas están así en oposición. Si alimento la carne, no puedo hacer las cosas del espíritu. Si alimento el espíritu, la carne sigue con sus deseos, pero quedó debilitada. Por tanto, voy a tener más victorias, más frecuentes, más grandes quizá, más duraderas. Pero tengo que seguir alimentando el espíritu, alimentando el espíritu, alimentando el espíritu. Eso es como se da. Ok, la pasión de los ojos. Los ojos son un problema. Los ojos representan la ventana del cuerpo, literalmente hablando. Por los ojos entran las tentaciones. Te va al jardín del Edén, dice que Eva
vio, cuando Eva vio que el árbol era bueno para, ¡boom! Tú sigues pasando las páginas, llega el libro de Josué. Acán vio un manto babilónico y un lingote de oro. Se cayó. Tú sigues pasando. Sansón vio una ramera y se llegó a ella. Si todos ellos hubiesen tenido los ojos tapados, no hubiesen visto. David vio a Betsabé, una mujer desnuda. Y Job, conociendo la ventana del cuerpo, dice en Job 31:1, yo hice un pacto con mis ojos. Wow. Yo hice un pacto. Es como si él personificara los ojos y le dijera a los ojos que tú y yo vamos a firmar un pacto. Y hizo un pacto de tal manera que él no pecara con sus ojos. Yo recuerdo perfectamente bien, Katy conoce de esto, de esta oración: Señor, dame ojos para ninguna otra persona que no sea mi esposa. Número 2, Señor, a los otros no le dé ojos por mí, a las otras sería, no le dé ojos por mí. De manera que ninguna otra se sienta atraída por mí. Ambas cosas tenían que ver con los ojos, que yo vea y que otras vean. Eso es como una forma de ilustrar un pacto con tus ojos. Y yo creo, mirando hacia atrás, que lo hice después que yo leí ese versículo. Yo tengo que hacer compromisos. Y como yo no puedo mantener mis compromisos, como decíamos el domingo, que Abraham no era capaz de mantener el pacto, ¿con quién yo tengo que hablar? Con el que puede ayudarme a mantener el pacto. Con mis ojos. Como no eres perfecto, no va a ser continuamente hasta que entre en gloria, no va a poder mantenerlo. Pero ¿sabes qué? Cuando no lo puedes mantener, Dios te da el arrepentimiento. Te lo recuerda y tú puedes arrepentirte. Y la arrogancia de la vida, algunas Biblias lo traducen como el orgullo de la vida. Todo aquello que, perdón, que existe en la vida que a mí me llena de orgullo, que me hace sentir superior, mejor, estoy ganando, soy el primero, soy lo máximo, no pueden vivir sin mí, de mí dependen. Todo aquello que a mí me da ese sentido de como que yo soy más importante de lo que realmente soy. Esa es la arrogancia de la vida. ¿Por qué es de la vida? Porque la vida no es una persona. Es que la vida tiene circunstancias, cosas que a mí me llenan de orgullo. Conocimiento, posición, dinero, fama, prestigio. Me llena de orgullo. Todas esas cosas. Ok. Entonces vamos a ver como algunas cosas, algunas afirmaciones de lo que el mundo no es y de lo que sí es mundo, para que no nos confundamos. Amar el mundo no es verte tentado. No, vamos a ser tentados, hasta Cristo fue tentado. Es buscar la tentación. Porque nosotros sabemos buscar la tentación. O sea, si voy en el carro y yo veo una valla y la valla tiene una figura y me llamó la atención y hasta me provocó, bueno, yo no estaba buscando esa tentación, yo iba para el trabajo, quizá hay oro y quizá ni siquiera, o sea, era una tentación, pero no me vi tentado porque no la deseé, no me quedé pensando, volteé los ojos y seguí. Bueno, fue una tentación, pero no me sentí tentado. Eso es posible. Puedo verla, sentirme tentado, verla, no sentirme tentado, o puedo salir a buscar la tentación. En un artículo que publicó el New York Times hace unos años atrás y que Josh McDowell hace referencia a él en su libro La generación desconectada, dice que, a ver cómo lo dice, que un joven que sale de su casa para el colegio hoy, en un autobús o en el carro con su padre, ve más tentaciones de su casa al colegio que lo que su abuelo encontraba cuando salía a buscar las tentaciones los viernes en la noche en su generación. Eso te dice a ti lo lleno de tentaciones que nosotros estamos. Que amar el mundo no es adquirir conocimiento, es sentirse orgulloso de ese conocimiento. Entonces, el problema no está en el conocimiento, es lo que el conocimiento hace
en mí. Armar el mundo no es tener cosas, es desearla porque nos hacen sentir importantes, más seguros, o escucha esto ahora, tenerlas independientemente de las necesidades de los demás. Yo la tengo, yo adquiero, yo agrando mis graneros, pero hay gente en mi familia, en mi iglesia que está en grandes necesidades. No, pero yo no tengo que ver con eso. Yo tengo que ver con lo mío. Eso es mundo, totalmente mundano. Amar el mundo no es tener ciertos deseos, es querer llenarlo independientemente de. Yo tengo un deseo, hermano, tú vas a tener deseo, yo voy a tener deseo, todos vamos a tener deseo. La pregunta no es esa. La pregunta es si este deseo que yo tengo, a lo mejor incluso tienes un deseo hasta por la persona que no es tu esposa. Ok, vamos a suponer que lo tiene, no debe tenerlo. Y en un sentido ya cometiste adulterio. Ok, la pregunta es, ¿tú te vas a detener ahí? ¿O tú le vas a dar para adelante a la palanca? Porque tú lo vas a llenar ese deseo. Y con esa persona. No importa si te lleva por delante el matrimonio de la persona, o la dignidad de la persona, o el honor de la persona, o la imagen de Cristo en esa persona. Pero yo lo voy a tener. O me voy a parar, lo voy a reconocer, voy a hablar con Dios, le voy a pedir perdón y voy a seguir trabajando en eso. Amar al mundo no es lucir bien. ¿Tú sabes qué? No tengo ningún problema con que cualquiera de nosotros, todos nosotros luzcamos bien. Yo creo que el universo luce hermoso. No es amar la apariencia. Ese es el problema. Hay gente, varones y hembras, que se visten bien y sabes qué, lucen bien y yo lo puedo aplaudir incluso. Saben vestirse, saben combinar colores, nada de eso tiene problema. Es cuando yo amo la apariencia. Cuando yo me visto de una manera para que me hagan, impresione y todo. Ese es el problema. Amar el mundo no es simplemente disfrutar del mundo, no es simplemente eso. Es sentirme cómodo con sus formas, sus estilos, su música, su vocabulario, con lo que el mundo es. Sentirme cómodo. O sea, cuando yo estoy en el mundo no puedo salir de él. Creo que no me puedo sentir cómodo porque sentirme cómodo es como que yo pertenezco a él. Pertenezco a su corriente. Tengo su forma, me moldearon. Ni siquiera estoy diciendo que lo disfruto. Fíjate que dice que no es disfrutar de él simplemente, no, es cuando ya yo comienzo a sentirme cómodo con ese mundo. Ya eso es un indicativo para mí de que el mundo ha comenzado a darme forma. Amar el mundo es vivir por encima de nuestras posibilidades. Vive endeudado, vive con no sé cuántas tarjetas, todas llenas. Pero estoy pagando, sí, pero ¿cuánto está? Perdón, gastando cuando Dios todavía no te ha provisto todo eso, porque lo debes todo. Amar el mundo es deleitarnos en cosas o en cantidades que tienden a disminuir nuestros deseos por las cosas de Dios. O sea, hay cosas buenas que en sí mismos son buenas, pero yo le estoy consumiendo en una cantidad que ahora disminuyó mi deseo por las cosas de Dios. Y ya eso se convierte en una mundanalidad. Recuerda, algunos de ustedes que lo han leído, no recuerdo toda la definición, pero la mamá de los hermanos Wesley, John Wesley y su hermano Charles, gracias, Wesley, como definía el pecado, es cualquier cosa que es algo así como cualquier cosa que fortalezca la carne en ti o debilite tu deseo por las cosas de Dios. Un poquito más larga que esta, pero eso, independientemente de cuán bueno sea, es pecado. Esa es la mejor definición práctica de pecado que yo jamás haya leído. Cualquier cosa que debilite tu deseo por las cosas de Dios, eso es pecado. Cualquier cosa que fortalezca tu carne, eso es pecado. No independientemente de cuán bueno sea en sí mismo, eso para ti, esa fue la otra parte de la frase, para ti, por lo menos para ti, es pecado por el efecto que tiene en ti. Susana Wesley era su nombre. Ok, este es el problema con nosotros querer vivir de un lado y del otro al mismo tiempo. Por ejemplo,
para poder ver cómo que el mundo piensa y cómo nosotros pensamos. Nosotros queremos a Dios para protección, pero al mismo tiempo pensamos que necesitamos un carro X para mi seguridad. Y yo siempre digo, no tengo problema de comprar el carro, preferible, sería por lo menos más coherente lógicamente. Me dijeron, no, yo lo compré porque me gusta. Bueno, ya, si te gusta. Pero si tú piensas que estás más seguro en Él, entonces los hijos de Dios que no pueden comprar ese tipo de carro. O sea, no tienen la seguridad garantizada por Dios. El mundo nos vende esas ideas y nos convence. Adoramos en santidad el domingo, pero trabajamos y nos divertimos en la mundanalidad el resto del día, el resto del tiempo de la semana. El domingo, gloria a Dios, amén, aleluya, la Biblia, amén, Dios, guau, guau. Pero el lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, nosotros trabajamos en la mundanalidad y nos divertimos mundanamente. Y Dios dice, así mi pueblo no puede ir, porque no se sabe quién es parte de mi pueblo y quién es parte del mundo. No hay diferencia en los estilos de vida. Dios dice, no, así no. Queremos la soberanía de Dios como garantía y el dinero del mundo por si acaso. O sea, en caso de que las pilas se le gasten a la soberanía de Dios y se quede, o el combustible y se queda a mitad de camino, me queda un dinerito todavía. ¿Sería malo ahorrar? No, José ahorró. El problema está cuando mi ahorro tiene que ver con una falta de seguridad. La línea es fina entre lo que es prevención, porque Dios me ha ido dirigiendo, y lo que otro es, me siento inseguro hacia el futuro y yo necesito de esto para garantizarlo. No, tú no necesitas eso, tú necesitas a Dios. Tú ni sabes si va a vivir mañana. Está garantizando una cosa que es completamente incierta para ti o para mí. Afirmamos que la vida no consiste en la abundancia de bienes, pero no dejamos de acumularlos. Y nos da miedo deshacernos de ellos. Tenemos y tenemos y tenemos y tenemos. Pero a la hora de enseñar un curso bíblico, no, la vida no consiste en abundancia de bienes. Bueno, ¿qué hace con tantos bienes? No me dijiste que la vida no consiste en eso. Y esa es la clave. Ahora que yo estaba, le decía, salí de un tiempo de pregunta y respuesta con estudiantes del seminario. Uno de ellos me preguntaba algo acerca del diezmo. Y yo le decía, en el Nuevo Testamento, el principio no es de cuánto doy. El principio es de con cuánto me quedo. Entonces pensemos ahora, Bezos, el fundador de Amazon, el segundo hombre más rico del mundo. Y el primero, que ahora se me fue su apellido, ¿cómo se llama? Moss, exacto, Moss. 223 billones de dólares. Vamos a ponerlo como un número, como que yo lo pueda leer, 223,000 billones de dólares. Por 60 más o menos en pesos dominicanos. Suponte que él dé el 10%. ¿Ok? Serían 22 millones de dólares, más o menos. 22,000 millones de dólares, exacto, 22,000 millones de dólares. Le quedan 200,000 millones de dólares. ¿Ok? Tú piensas que Dios está, suponte que sea cristiano, que Dios está diciendo, wow, qué dadivoso ese hijo mío. Se quedó con 200,000 billones de dólares. No, el problema es con cuánto yo me quedo. Esa es la realidad, son principios completamente diferentes. Entonces, ¿cómo yo hago para resistir el mundo? Bueno, la palabra de Dios nos da la clave. La palabra de Dios nos dice en Romanos 12:2 que no te adaptes a ese mundo, sino transformaos. Tiene que haber una transformación, como tu mente, mediante la renovación de vuestra mente. La mente es la que me da forma de mundo, me da forma de Dios. Para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Voy a comenzar de atrás para adelante. El problema por el que frecuentemente yo no puedo discernir la voluntad de Dios es porque esa mente
no está transformada. Y yo necesito la mente transformada para poder verificar, conocer, encontrar. Y lo que yo no puedo permitir es que esa mente se adapte. No se adaptéis al mundo. No deje que el mundo te deforme. J.B. Phillips tiene una paráfrasis de la Biblia. El pasado la escribió, muy famosa. En inglés dice algo como esto. Y después trato de traducirlo. Do not let the world squeeze you into its form. No deje que el mundo te exprima, te moldee en su forma. Esa es la idea de tu mente. No permita que el mundo tome tu mente y la vaya doblando hasta que tú pienses como el mundo piensa, desee como el mundo desea, anhele como el mundo anhela. Ok, entonces un par de cosas con relación a ese versículo. La palabra renovación de Romanos 12:2 es esta en el original, anakainosis. Implica, escuchen lo que implica. El que algo llegue a ser nuevo y diferente con la idea de que sea superior. Entonces la renovación, por medio de la renovación de vuestra mente, es que tu mente haya sido cambiada de tal manera que ahora es superior a lo que tu mente era antes. Y esa mente, la palabra en el original, en el griego es nous, que es nuestra capacidad de pensamiento, en este caso, en este contexto, renovada por el estudio y meditación de la palabra. Lo que te limpia la mente continuamente de las cosas que el mundo te da, te dice, te convence, es lo que entonces la palabra de Dios hace, contrarresta y te dice, eso no es verdad, eso es mentira. El mundo piensa así, tu carne quiere eso, Satanás desea aquello, pero esto es lo que yo quiero. Entonces eso es como que si la palabra de Dios fuera el jabón de mi mente, el Clorox de mi mente, para desinfectarme, por así decirlo. El mayor obstáculo para que el Espíritu de Dios ilumine mi mente, transforme mi mente, soy yo mismo. No es el mundo, soy yo. Este mundo está dañando a todo el mundo. No, el mundo lo dañó todo el mundo que estaba dañado. Yo me daño y voy y vivo en el mundo. Y luego contribuyo a la maldad del mundo. Eso es como es. Yo antes, años atrás, veía una película y decía, eso es increíble, porque por eso es que la gente está como está, porque mira lo que le están enseñando. Hasta que aprendí que no, que las películas, las novelas y todas esas cosas, lo que están reflejando es lo que está pasando en el mundo. No es que tú lo ves en televisión y luego la gente va y lo vive en el mundo. Quizás a alguno le pasa eso. El mundo retrata en televisión lo que ya se está conociendo en la realidad y por eso lo lleva, literalmente hablando. El mundo no comenzó a poner en pantalla toda la ideología de género en muñequitos de toda la forma posible hasta que el mundo ya no lo estaba viviendo. Ya el mundo lo está viviendo, pues vamos a llevarlo a la televisión. Porque cuando la gente no lo está viviendo, la gente más conservadora, no se atrevía ni siquiera a ponerlo en pantalla, no se podía ni siquiera, pero ya que el mundo lo está viviendo, claro que la gente ya lo puede ver. Y eso es como es. Entonces nosotros somos el mayor obstáculo. Mira cómo estas dos citas lo dicen. Antes de eso. Entonces la mente mundana es relativista, la mente bíblica es absoluta, absoluta en el sentido de valores absolutos. La mente mundana es pragmática, lo que funciona, lo que da resultado, lo que me trae beneficio. La mente bíblica es una mente ética, conforme a la ética cristiana, a los valores cristianos. La mente mundana es utilitarista. Yo uso la gente, las cosas, para mi beneficio. El utilitarismo es una filosofía per se. Entonces, quizás nosotros no tenemos la filosofía utilitarista, pero somos utilitarios, porque uso las cosas y las personas para mi beneficio, económico o no, porque yo puedo tener diferentes beneficios de diferentes personas. La mente bíblica no es utilitarista, es servicial. Quiero servir.
La mente mundana es materialista, la mente bíblica es espiritual, la mente mundana es hedonista, el placer, la mente bíblica es piadosa, la mente mundana es secular. Secular viene de la palabra seculum en italiano o en latín, italiano, en latín, de este mundo. Eso es lo que significa la palabra secular. La mente bíblica es santa. Hay una enorme diferencia. Entonces, Romanos 12 te dice, no deje que esa mente de este lado le dé forma a esta mente de este lado. Y la manera como tú puedes lograr eso es si tú permites que la palabra inunde tu pensamiento continuamente de este lado para que vaya empujando. Es como que tú esta mitad como que se vaya haciendo cada vez más estrecha. Porque esta línea la están moviendo para acá, 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 todo el tiempo. O esta línea se va a mover para acá, para acá, para acá, para acá, todo el tiempo. Pero en el medio no se va a quedar. No va a haber como una tensión continua, exacta, donde nadie está ganando. Una de las dos va a ganar. Gálatas 5:17. Los deseos de la carne se oponen a los deseos del espíritu porque están en contradicción uno con el otro. Ok. Mira esta cita de Martin Lloyd Jones en su libro Depresión Espiritual. ¿Te has dado cuenta que la mayoría de tu infelicidad, me subrayar eso ahí, infelicidad, en la vida es debido al hecho de que te estás escuchando a ti mismo en vez de hablarte a ti mismo? Yo mencionaba eso en el día de ayer a alguien. ¿Qué es lo que yo escucho? ¿Cuál es la diferencia entre escucharme a mí mismo y hablarme a mí mismo? Suena como que me escucho en ambos casos. Bueno, yo me hablo a mí mismo cuando yo deseo cosas, las cosas que mi carne quiere, que yo deseo. Entonces, me estoy hablando, no, pero mira, y mira esa cosa, y mira aquella persona, y mira este trabajo, y mira ese carro, y mira aquello. Yo me hablo a mí mismo cuando yo me digo, bueno, mira, esa persona me atrae, pero no es mi esposa. Dios no me la dio a mí. Yo tengo un regalo que Dios me hizo con el cual yo debo estar satisfecho. Yo he hecho eso, hermano. Más de una vez. Tú tienes que hablarte verdad. No importa si te la habla una vez o 5 o 18. Tú tienes que hablarte verdad. Y a veces hay personas, lo he dicho en otras ocasiones, que han venido a la oficina y han dicho, pastor, yo vine para que usted me hable verdad. En otras palabras, yo tengo en mi mente un reguero de disparate que yo sé que son disparates, pero yo necesito que alguien me hable en voz alta verdad para contrarrestar esto. ¿De dónde sale eso? Viene de mi carne y viene del mundo y viene de Satanás. Entonces tengo que hablarme a mí mismo. Y yo creo que para relacionar esta infelicidad con el título del libro, Depresión Espiritual, esta depresión espiritual, la infelicidad, no es más que el fruto de comprar basura en mi mente en vez de tomar esa basura y someter a los pies de Cristo, como Pablo dice a los Corintios, que tenemos que llevar todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo. Toda esta basura es mala, pero es normal para el mundo. Y yo vivo en el mundo, entonces es normal para la carne, ocurre con frecuencia. Yo tengo que someter eso. ¿Y cómo lo hago? Yo me hablo verdad, continuamente para poder limpiar esa mente. C.J. Mahaney, en su libro Humildad, él dice lo siguiente: tú tienes que hablarle la verdad al yo, la misma idea, hablarle al yo la verdad. Y decirle al yo, todo esto que estás diciendo, eso en un caso en particular, es tu orgullo, tu egocentrismo, tu vanidad, tu inseguridad y tu rebeldía. Yo, muérete, porque en ti vive el viejo hombre. Eso es como hablarle verdad al yo, a ti mismo. Porque te estás recordando. ¿Sabes lo que dice la palabra? Conoceréis la verdad y la verdad os dará
libres. Entonces, la verdad tiene un poder en sí misma, liberador. La mentira tiene un poder esclavizador. Entonces, ahí están los dos polos. La mentira tiene poder, la verdad tiene poder. Esta esclaviza, esta liberta. Y Cristo dice, por algo dice libre, Cristo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Conclusión, la mentira te tenía esclavizado, la verdad te liberta. El problema está en que la verdad de Cristo en cuanto a la redención me liberó, pero yo con frecuencia sigo comprando mentiras que vuelven a ponerme pequeños grillos, por así decirlo, pequeñas esposas. Yo estoy libre, o sea, puedo caminar, pero tengo un pie a rastro. Es una ilustración, obviamente. Tengo un peso en esta mano porque me fui dejando poner pequeñas mentiras que fui comprando, aunque ya Cristo me dejó libre para que caminara, porque soy creyente. Entonces yo tengo que hablarle al yo y poderle decir, mira, acábate de morir, que en ti solamente vive el viejo hombre. Ok, Ken Hughes escribió hace 15 años atrás quizás un libro que se llama Set Apart, apartado. Es un libro acerca de la santidad. Muy buen libro, pequeño, pero muy bueno. Y él dice, no podemos ser como las naciones y al mismo tiempo ser una luz para las naciones. Una iglesia mundana, o sea que tú puedes ser una iglesia y ser mundana, no va a alcanzar el mundo. Si nuestras búsquedas materialistas no son diferentes a la de la cultura general, tendremos poco que decir a la cultura. Si el Evangelio no nos ha salvado de la fuerza de gravedad del materialismo, me encantó esa frase, el materialismo tiene una fuerza de gravedad. Si nosotros no nos levantamos por encima del materialismo de la cultura, ¿qué vamos a decirle a la gente de este mundo? Si vivimos para las cosas de Sodoma, ¿cómo vamos a apuntar al monte de la salvación? Si vivimos para Sodoma, si vivimos para Gomorra, ¿cómo es que vamos a apuntar a la gente a Cristo, a la salvación? Es como una hipocresía eso. Y yo creo que el título de este libro, Set Apart, apartado, refleja la razón para la que tú fuiste salvado. Para apartarte del mundo del pecado, del mundo de la esclavitud. Y eso es lo que Dios hace. Toma al pueblo hebreo y lo saca de Egipto. Toma a Abraham y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela. Pablo le escribe a los Corintios, le dice, sal de en medio de ellos. Todo el tiempo sacando gente. Lot, vámonos de Sodoma y Gomorra. Y eventualmente Dios nos sacará de este mundo también. Entonces, la idea continuamente es, saca a mi pueblo, saca a mi pueblo, saca a mi pueblo. No los deje con el mundo, se contaminan. No deje que el guante blanco llegue al lodo, que el lodo no toma la forma del guante, el guante que toma la forma y el color del lodo. Ese es el problema. Y de ahí la necesidad de salir. Vamos a continuar un poquito más hablando de cuándo comenzó de manera acelerada toda esta mundanalidad. Ya ustedes han oído esto. La década del 60, reconocido por todo el mundo, secular y no secular, fue la bisagra sobre la cual la civilización giró en otra dirección. La civilización iba en esa dirección, llegó la década de 1960 y la bisagra, el mundo giró sobre esa bisagra y se fue en esa dirección. El mundo de los hippies comenzó en París y se trasladó a Estados Unidos y el mundo jamás ha vuelto a ser el mismo. Ahora, nota la revista Newsweek, totalmente secular hoy en día, pero en el 67, alguien, creo que fue el editorial de la revista, 13 de noviembre, hizo una anotación y la revista sonaba casi cristiana por la observación, en el 67. Los viejos tabúes están muriendo. Una nueva sociedad más permisiva está tomando forma. Y detrás de esta permisividad hay una sociedad que ha perdido su consenso en temas tan cruciales como el sexo prematrimonial, el matrimonio, el control de la natalidad y la educación sexual. Newsweek, 1967, diciendo,
Señores, esto va mal porque la sociedad perdió su brújula de para dónde iba, porque no hay consenso acerca de el sexo prematrimonial, el matrimonio. Newsweek estaría celebrando todo eso ahí, lo que estaba como levantando la voz de alerta. Ok, entonces míralo aquí rápidamente. Yo creo que mostré esto en algún momento anteriormente, pero del año 1945 al 55, Albert Camus, un filósofo francés, llegó a Estados Unidos y enseñó en los centros universitarios que la vida no tenía sentido, que la única pregunta que un hombre tenía que hacerse es si debiera cometer suicidio o no. Los jóvenes compraron esa idea en la década del 50 y en la década del 60 respondieron lógicamente a la enseñanza. ¿Por qué yo digo lógicamente? Porque se dieron a las drogas, porque si la única pregunta que tú tienes que hacerte es si debe cometer suicidio o no, pues mejor escapemos de la realidad de este mundo y endroguémonos, vivamos en otra dimensión. Las ideas tienen consecuencias. 1960, drogas, hippies, la pastilla anticonceptiva surgió en el año 1965, aprobada por Connecticut la primera vez. ¿Qué fue malo de eso? Bueno, que ahora podemos tener sexo abiertamente sin tener el riesgo de embarazarnos. Bueno, pero que resulta que se me olvida la pastilla, no me la tomé. 1973 se aprobó el aborto. Ahora sí es verdad que le vamos a dar rienda suelta. Y la década de 1970 fue reconocida como la revolución sexual. Cuando hablamos hoy en día de la revolución sexual, hace 50 años que ya se declaró esa década, la década de la revolución sexual. ¿Qué la precedió? Esas dos cosas, la introducción de la pastilla anticonceptiva y la aprobación del aborto. 1960, Thomas Altizer creó todo un movimiento de que Dios había muerto, por así decirlo. Así. 1980, la década de la avaricia. Reagan aparentemente hizo un enorme trabajo en la economía norteamericana, que se conoció como Reaganomics, y se declaró la década de 1980 como la década de la avaricia. El 81, primer caso de SIDA, claro, porque teníamos 10 años en la revolución sexual, relacionándonos a diestra y siniestra con todo tipo de personas, y el primer caso aparece en 1981. 1990, la década del poder, y del 20 al 21, la explosión de la ideología de género. Y ahí estamos hoy en día. William Bennett fue ministro de Educación en Estados Unidos, muy famoso, y él estaba haciendo esta observación. Nuestros jóvenes han sido educados en escuelas que profesan ofertar educación libres de valores, moralmente neutrales. Los libros de textos y los profesores expresan, no te podemos decir lo que está bien o mal. Tú debes decidirlo por ti mismo. Solo podemos hacerte consciente de las opciones. Pero él no está de acuerdo con eso. Está denunciando eso. Que nosotros tenemos colegios, escuelas que te dicen, mira, yo no te puedo decir lo que está bien o está mal. Literalmente, estudiantes han reportado. Mi profesor se le preguntó que qué él pensaba del holocausto judío. Y la respuesta fue, en algunos casos, yo no sé si esto estuvo bien o mal, tú tienes que decidir por ti mismo. O sea, tú no sabes si masacrar 6 millones de judíos está bien o está mal. Por eso es que hoy en día tenemos que tener más miedo de los profesores que de los estudiantes, literalmente hablando. Pero esto comienza con esto, lamentablemente. El mismo Bennett reportó, recuerda que la década de 1960 fue la que le cambió el rumbo a la civilización. Entonces, él vio qué había pasado en esos 30 años, del 60 al 90, y él hace este reporte. En esos 30 años hubo un aumento del 966% de la cohabitación, o sea, la gente se juntó sin casarse. Casi 1000%. Un aumento del 523% de los nacimientos fuera del matrimonio. Un aumento del 370% de los crímenes violentos. Un aumento del 215% en las familias monoparentales. Un aumento del 210% en suicidios de adolescentes. Un aumento del 130% en la tasa de divorcio. Fue muy rápido. Ahí tú tienes una idea de cuando el mundo perdió su brújula, perdió sus valores, todo lo que es mundanalidad se aumentó.
Y del 90 para acá han pasado 30 años más. Habría que ver dónde están estos porcientos hoy en día, literalmente hablando. El 50% de las parejas en Estados Unidos que viven juntas no están casados, viven juntos. Y aquí no existe tanto esa práctica, pero yo te diría que el porciento de los novios es altísimo que conviven antes del matrimonio, extremadamente alto. George McDowell dice lo siguiente en uno de sus libros: la verdad se ha convertido en una cuestión de gusto. La moralidad ha sido reemplazada por preferencias individuales. Cada cual hace lo que le parece bien a sus propios ojos. Pero eso no solamente en asuntos de moralidad, en todo, hasta en asuntos de salud. Usted ha visto la lucha que ha habido con las vacunas, que si no vacuna, que si esto, que si aquello. No, cada cual decide, o sea, no le vamos a hacer caso a ningún médico, ninguna recomendación, no, cada cual va a decidir qué haga, si se pone, si no se pone, cuál se pone, cuánto se pone. Porque todos somos ingenieros, pilotos, abogados, médicos, ingeniero, carpintero, maestro de construcción, plomero, lo que tú quieras. Yo de eso sé. Yo no sé eso, pero de eso yo sé. ¿En qué otras cosas se ve el cambio de la sociedad? Antes se cultivaba el carácter, hoy se cultiva la personalidad. Entonces mira lo interesante. En el siglo XIX, las cartas, tú me decías, pastor, yo necesito una carta de referencia para mi trabajo. Yo decía, sí, cómo no. Entonces, mira, toma, para que la lleve a tu trabajo. Entonces la persona iba a su trabajo y le decía, ¿usted podría abrirla? Usted puede leerla. La persona leía su carta de referencia. En otra palabra, buena o mala, quien te pidió la carta de referencia está escuchando a ti lo que dijeron de ti. Hoy en día no, eso hay que mandarlo con mucho secreto, porque desde demandas hasta sabrá Dios qué. Pero esa era una época en la que el carácter se valoraba. Hoy no, hoy lo que se valora es mi reputación, mi imagen. Me dañaste mi imagen, te voy a demandar. Tú puedes ver los cambios en la sociedad, lo profundo que es. Aún en el contenido de las cartas. En el pasado, las cartas de recomendación hablaban de carácter. Hoy las cartas de recomendación hablan de competencia y personalidad. Literalmente hablando. ¿Por qué? Porque al final la gente lo que quiere es que le levante la personalidad, se comunica bien, su habilidad, es competente, tiene un vocabulario, tú sabes, es charming, eso es lo que se valora hoy, no el carácter como se valoraba antes. Estamos casi terminando. Hoy en día, lamentablemente, las encuestas crean la opinión pública. Lo que las encuestas revelen, ya todo el mundo compra como bueno y válido, porque todo el mundo piensa, la mayoría piensa. Los políticos aprueban las leyes que garanticen sus votos, los líderes religiosos complacen sus congregaciones y la tecnología define la verdad. En otras palabras, si esto es técnicamente posible, eso es verdad. Entonces, la verdad no está relacionada a un principio absoluto, en nuestro caso derivado de Dios, o por lo menos derivado de algún consenso. No, es la tecnología, algo que sea tecnológicamente posible. Hasta el punto que en términos prácticos el aborto comenzó a ser definido tecnológicamente. ¿Cómo? Año 1973, ¿cuál es la edad viable del feto? 28 semanas. O sea que un feto antes de 28 semanas usualmente no sobrevive. No. Ok, pues entonces el aborto va a ser el eliminar la vida después de las 28 semanas. Pero que resulta que ahora nosotros podemos sostener un bebé de 27 semanas, de 24 semanas, de 23 semanas, de 22 semanas. Ahora la definición hay que cambiarla. Entonces, cuando nosotros podamos sostener la vida desde el momento de la fecundación, se acabó ya eso sí es un aborto.
Porque la tecnología es que está definiendo a qué punto es que comienza la vida. No, no es la tecnología que define eso. Nunca ha sido, pero eso es como la sociedad está. El mundo digital y la sociedad de hoy, porque ahí es donde estamos. Las imágenes que presenta la publicidad constituyen el síntoma de una sociedad absurda que gasta la mayoría de sus esfuerzos no en satisfacer, escucha, las necesidades reales del ser humano, sino en crear otras ficticias que le alientan y le esclavizan hoy mucho más. O sea, la imagen te crea necesidades irreales que nosotros no tenemos, pero te las crean. Y entonces esas necesidades ficticias te ahogan. Pero tú crees que la tienes y te va a lanzar tras ella porque ahora tú sientes la necesidad. Ok, recordatorios finales. Santiago 4:4, oh almas adúlteras. Esa palabra es fuerte. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere hacer amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Wow. Una cosa o la otra. Tito 2:2, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Ok, ese es mi llamado. Tengo que vivir sobria, justa y piadosamente. Ok. Primera Pedro 2:11. Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos, estamos aquí de paso, que os abstengáis de las pasiones carnales. Pedro reconoce que la carne tiene pasiones. Dice, bueno, absténganse. ¿Y por qué? Porque combaten, esa es la palabra, combaten contra el alma. Una guerra. No es simplemente que se oponen, no, ellas combaten contra tu alma. Entonces tienes que abstenerte. Porque esas pasiones te llevan a amar el mundo. La necesidad del discernimiento espiritual, ¿por qué? Bueno, porque el mundo te brinda cosas que tú vas a tener que separar. Entonces aquí están como la separación. El éxito, en una imagen, verán, en un comercial, si tú usas este producto, para Dios el éxito tiene que ser a la manera de Dios. Josué, no te apartes ni para la derecha ni para la izquierda de esta palabra. La felicidad como último fin versus satisfacción en los propósitos de Dios. O sea, una cosa es el mundo y otra cosa es Dios. Ponerlo como aquí. Hay esa división. Libertad para escoger pecado. O sea, el mundo define la libertad si tú me dejas escoger el pecado que yo quiero. En el reino de los cielos la libertad es del pecado, pero no para yo escoger la libertad. O sea, yo quiero beber, déjame beber. Yo quiero usar droga, déjame usar droga. Yo quiero darle rienda suelta al sexo, déjame darle rienda suelta al sexo. No, es libertad del pecado. La moda me domina, ¿no? Yo controlo lo que yo uso, yo controlo lo que yo compro, cuándo lo compro, cuánto compro. La belleza es exterior en el mundo, la belleza es interior en el reino de los cielos. La notoriedad, por eso la gente vive tirándose fotos continuamente y poniéndola en las redes sociales. Y si la persona es más o menos conocida, un selfie, otro selfie, y prove las redes sociales. Versus carácter cultivado por Dios. Entonces nosotros vamos a pasos galopantes hacia el final. Ese es el final, este es el final. Y esta es la frase final. La conclusión final parecería que mientras otras civilizaciones fueron derribadas por los ataques de los bárbaros desde afuera, la nuestra tenía la distinción, o tiene la distinción singular, única, de formar sus propios destructores dentro de las mismas instituciones educativas, proveyéndoles de facilidades para propagar su ideología destructiva a todo lo largo y ancho, todo ello a expensas del público en general. Así fue como el hombre occidental decidió abolirse a sí mismo, creando su propio aburrimiento a consecuencia de su propia prosperidad. Su prosperidad lo aburrió. Eso está en la Biblia. ¿En quién? En Salomón. Su propia vulnerabilidad
a consecuencia de su propia fuerza. O sea, en su deseo de poder se volvió vulnerable, su propia impotencia a consecuencia de su erotomanía. O sea, su manía por el sexo fue tal que terminó impotente. Eso yo lo he visto más de una vez, incluyendo en esta congregación. ¿Okay? Cuando digo esta congregación no quiere decir que la persona está ahí todavía, pero así llegó. Él mismo, el mismo hombre, sonando la trompeta que derribarían los muros de su propia ciudad. Ahí estamos. Perdón. Y habiéndose convencido a sí mismo de que era demasiado numeroso, trabajó con píldoras, bisturí y jeringas para disminuirse a sí mismo. Hasta que finalmente, habiéndose educado a sí mismo para la imbecilidad y habiéndose contaminado, se educó para ser imbécil. Y ahí lo vemos. Cuando tú lees todas las cosas, pero estas son gente educada. Y habiéndose educado a sí mismo para la imbecilidad y habiéndose contaminado y endrogado a sí mismo hasta la estupefacción, se desplomó como un cansado brontosaurio y se extinguió. Se mató a sí mismo. Hoy se habla de que el mundo es muy numeroso, que hay que reducir la población. ¿Y cómo lo hizo? Míralo aquí. Píldoras anticonceptivas, bisturí, abortos, jeringas, para disminuirse a sí mismo, para bajar. Malcolm Muggeridge, uno de los grandes pensadores de Inglaterra. Con eso yo termino. No sé si se dieron cuenta que no hablamos prácticamente nada de sexualidad. No hablamos de pornografía, no hablamos, y todo lo que hablamos fue mundano. A propósito, porque la inmoralidad sexual la vamos a ver el próximo miércoles, porque eso es una epidemia. Y lamentablemente, toda la inmoralidad pornográfica que se venía consumiendo prácticamente era toda masculina. Ahora la inmoralidad pornográfica, un 30-40% la consumen las mujeres. O sea, las mujeres que eran más conservadoras, más puritánicas, se volvieron pornográficas. Y el negocio de eso es multibillonario. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.